3 de la mañana con 17 minutos, hora del centro de lo que queda de México. Aquí su amigo y servidor, Arturo Valencia, transmitiendo desde el sótano de la Catedral Metropolitana, en el corazón muerto de la Ciudad de México. Esta es XCQM, la voz de la resistencia, la última luz en la oscuridad. La lluvia no cesa. Lleva 40 días y 40 noches, un diluvio bíblico que lava la sangre de las calles para que los muertos puedan caminar de nuevo sobre asfalto limpio. No se fíen del sonido del agua. No es una bendición. Es el velo que oculta sus pasos, el murmullo que ahoga los gritos. Afuera, en la plancha del Zócalo, el agua corre como un río negro, y en sus corrientes no flotan hojas ni basura, sino los restos de una vida que fue. Yo los veo desde mi pequeña ventana a ras de suelo. No son muchos esta noche, quizá una docena, arrastrando los pies, con esa caminata torpe y rota que ya todos conocemos. Los parias, los hambrientos, los que la lluvia llamó de vuelta. Mi deber es informar, mi condena es ver, y mi única compañía es este viejo micrófono y ustedes, donde sea que estén. Recibimos un reporte fragmentado de la zona de Tlatelolco hace una hora, una transmisión de un radioaficionado, un joven llamado Sonido de Papeles. Ricardo decía haber encontrado un convoy militar abandonado. Su voz sonaba esperanzada. Creía que había medicinas, comida. Le advertí que no se acercara. Le dije que esos convoyes no son abandonados, son trampas, son cebos. Pero la juventud es sorda a la advertencia, y el hambre es un mal consejero. ¿Qué habría hecho usted en su lugar? ¿Morir de hambre en un refugio o arriesgarse por una lata de frijoles? A veces pienso que las decisiones más difíciles no son entre lo bueno y lo malo, sino entre dos finales terribles. Yo tomé la mía hace mucho tiempo cuando decidí quedarme aquí, en esta cabina improvisada, mientras mi propia familia, mientras ellos se iban al norte, me prometieron que volverían, que era solo temporal, hasta que el gobierno controlara el brote infeccioso, como lo llamaban en esos comunicados oficiales tan pulcros y mentirosos. Recuerdo la voz de mi hijo, Javier. Tenía apenas 17 años. Papá, eres locutor, no soldado. Tu voz es tu arma. Quédate y ayuda a la gente a no perder la cabeza. Nosotros volveremos por ti con ayuda. Eso me dijo por teléfono, la última vez que escuché su voz sin el filtro del pánico. ¿Cómo pude ser tan ingenuo? Creí en sus palabras. Creí en las promesas de un gobierno que nos usó como carnada para que los ricos y poderosos pudieran escapar. La verdad, querido radioescucha, es que no hay norte al que llegar. No hay refugios seguros. Solo hay corrales de espera, donde nos apilaron para morir en silencio. Pero yo no moriré en silencio. Mi voz será el último eco de esta ciudad fantasma. Mientras este generador tenga una gota de diésel y yo tenga aliento en mis pulmones, sabrán que Arturo Valencia no se rindió. Pienso en Javier, en mi esposa, Elena. ¿Habrán llegado? ¿O encontraron en el camino lo mismo que nosotros aquí? Un infierno de dientes y lluvia. A veces, en el silencio entre transmisiones, creo escuchar la voz de Elena en la estática. Un susurro que me llama. Sé que es mi mente, rota por la soledad y la culpa. La culpa de no haberlos forzado a quedarse conmigo, o de no haber abandonado todo para irme con ellos. ¿Habrías tenido el valor de seguir, de abandonar tu propósito por proteger a tu familia? Yo elegí mi propósito. Elegí creer que mi voz salvaría a otros. ¡Qué arrogancia la mía! Ahora entiendo que mi voz es solo el epitafio de 1.000.000 de almas, un requiem transmitido a una audiencia de fantasmas. Recibo un boletín urgente, sonido de teletipo imaginario, descrito por el locutor. Clac, clac, clac. Me llega por el sistema de radio de onda corta que conectamos con otros sobrevivientes. Es de la zona de Iztapalapa, un grupo de resistencia, los llamados Guardianes del Cerro de la Estrella, reportan actividad inusual. No son los caminantes de siempre. Estos son diferentes. Comunicado del comandante Mateo. Arturo, estamos viendo algo nuevo. Se mueven en grupo, organizados. No deambulan sin rumbo. Parecen seguir a uno de ellos. Uno que es más alto, más rápido, no gruñe. Observa. Llevamos horas viéndolos desde las azoteas. Están rodeando el hospital de la comunidad. No atacan, solo esperan.
La lluvia parece calmarlos, pero sus ojos brillan en la oscuridad. No es un reflejo, es una luz propia, rojiza. Hay algo de inteligencia en ellos. Esto no es una plaga, Arturo. Esto es un ejército. Un ejército. Dios mío, siempre supimos que este virus, o lo que sea, tenía algo anómalo. Los científicos que hablaban al principio, antes de que los silenciaran, mencionaban mutaciones aceleradas y posible conciencia de colmena. El gobierno lo negó. Dijeron que eran espasmos post-mortem, comportamiento errático de un sistema nervioso dañado. Nos mintieron. Nos mintieron sobre el origen, sobre la cura, sobre la evacuación. Y ahora esto, una nueva evolución del horror. ¿Qué quieren en ese hospital? ¿Hay alguien vivo adentro? La transmisión de Mateo se cortó abruptamente. Solo pude escuchar un grito y el sonido de algo pesado rompiendo cristal. Después, silencio. El silencio más aterrador de todos. ¿Alguien cercano te ha traicionado así, vendiéndote una mentira para salvar su propio pellejo? A mí me traicionó mi país. El sistema que juré defender con mi voz. Mi trabajo es analizar, conectar los puntos. El convoy en Tlatelolco, donde enviaron al joven Ricardo a una muerte segura. El nuevo tipo de infectados en Iztapalapa, organizados y estratégicos. El silencio del gobierno. El silencio de Dios. Todo huele a un plan, a una limpieza. No somos sobrevivientes de una tragedia. Somos los últimos obstáculos en un tablero de ajedrez. ¿Y mi familia? ¿Eran también peones en este juego macabro? La idea me revuelve el estómago. La idea de que el sacrificio de Javier, su fe en mí, fue parte de una farsa cruel. No, me niego a creerlo. Lucharé contra esa idea con cada fibra de mi ser. Pongo al aire una grabación. Es una vieja canción de Agustín Lara. Solamente una vez. La música nostálgica llena mi pequeña cabina. Es un acto de rebeldía. Poner belleza en medio de la podredumbre. Recordarles a los que escuchan, y a mí mismo, que alguna vez existió un mundo donde el único dolor venía del amor y no de los dientes de un vecino muerto. Mientras la música suena, reviso los niveles del generador. Me queda combustible para unas 48 horas, quizá menos si la humedad sigue así. Debo ser más cuidadoso. Cada transmisión es un lujo. Cada palabra, un testamento. ¿Pero qué testamento estoy dejando? ¿La historia de un fracaso? ¿La crónica de una extinción anunciada? Recuerdo una transmisión de esas radios conspiranoicas que tanto criticaba antes del colapso. Un hombre con la voz rasposa, que se hacía llamar el profeta del desierto, decía algo que entonces me pareció una locura. No es un virus, es un parásito fúngico que se activa con el agua. Por eso la lluvia eterna. La están sembrando en las nubes. Quieren ahogar al viejo mundo para construir uno nuevo sobre nuestros huesos. No beban el agua, no dejen que los toque. Todos se rieron de él, lo llamaron loco. Ahora, viendo la lluvia caer sin cesar, viendo cómo los muertos no se pudren sino que parecen nutrirse de la humedad, sus palabras resuenan en mi cabeza como una sentencia. Quizá el loco era yo por creer en la ciencia oficial. La canción de Agustín Lara termina. El silencio vuelve, pesado, húmedo. Solo la lluvia y la estática. Mi deber es continuar. Debo intentar contactar a otros enclaves. Lindavista, Coyoacán, la UNAM. Alguien más debe seguir ahí fuera. Ajusto la frecuencia. Muevo el dial lentamente, buscando una señal de vida en el océano de ruido blanco. Sonido de estática y fragmentos de voces lejanas. Nada. Solo susurros fantasmales, ecos de un mundo que ya no existe. Es en estos momentos de soledad absoluta cuando la fortaleza flaquea, cuando me pregunto si no sería mejor apagar el micrófono, abrir la puerta blindada de este sótano y dejar que la lluvia me bautice por última vez. Pero entonces, recuerdo la promesa que le hice a Javier. Usa tu voz, papá, y mi voz es lo único que me queda. Es mi ancla y mi cruz. De repente un sonido. No en la radio, aquí, afuera de la puerta del sótano. Un golpe, suave, casi tímido. No es el arañazo frenético de un infectado. No es el golpe pesado y errático de los parias. Es un golpe rítmico. 3 toques, una pausa, 3 toques más.
El código que usábamos con los sacristanes de la catedral antes de que desaparecieran. Mi corazón se detiene. El sudor frío me recorre la espalda. Tomo el pesado tubo de acero que tengo junto a la consola. Me acerco a la puerta conteniendo la respiración. ¿Quién podría ser? Nadie vivo conoce ese código. Nadie, excepto el viejo padre Miguel. Y yo mismo vi cómo se lo llevaban. Lo vi. Me asomo por la mirilla, esa pequeña ventana al infierno que mandé instalar. La oscuridad es casi total, apenas rota por la luz de emergencia del pasillo, pero distingo una figura, pequeña, encapuchada, empapada por la lluvia. No puedo verle el rostro, pero en su mano sostiene algo, un sobre sellado, con el emblema del gobierno, el mismo emblema que usaban en los comunicados de evacuación, y junto a la figura, en el suelo, yace uno de los parias, con el cráneo aplastado. Este visitante no es una víctima, es algo más. Vuelve a golpear. 3 toques. Pausa. 3 toques. No es una petición de auxilio, es una orden. Y en ese instante, supe que la guerra no estaba solo afuera, en las calles inundadas. La verdadera guerra acababa de llamar a mi puerta. La lluvia arrecia. Se escucha un zumbido eléctrico y la luz de la cabina parece parpadear, reflejado en la voz del narrador. El bloque termina en suspenso. Locutor. El sonido de la lluvia continúa, pero ahora se mezcla con el zumbido de una luz fluorescente inestable. La voz de Arturo es un susurro tenso, cargado de adrenalina. Las 4 de la madrugada. El mundo debería estar en su momento más oscuro y silencioso, justo antes del alba. Pero aquí, la oscuridad es perpetua, y el único silencio es el que precede al horror. La figura tras la puerta no se ha movido. Sigue ahí, esperando. No ha vuelto a golpear. La paciencia es un arma que no esperaba encontrar en este nuevo mundo. ¿Quién es? ¿Un mensajero del gobierno que nos abandonó? ¿O un verdugo? El sobre en su mano es una provocación, una invitación a un juego cuyas reglas desconozco. Mi instinto, el que me ha mantenido vivo estos meses, me grita que no abra, que me quede aquí, en mi santuario de concreto y ondas de radio, y finja que no hay nadie. Pero mi conciencia, esa traidora que se aferra a la esperanza, me susurra otra cosa. ¿Y si ese sobre contiene respuestas? ¿Y si explica por qué mi familia fue enviada a una trampa? ¿Y si me dice dónde están ahora? Esta duda es una tortura peor que cualquier caminante. ¿Qué harías en mi lugar, amigo Radio Escucha? ¿Te aferrarías a la seguridad de la ignorancia o arriesgarías todo por una pizca de verdad? Me siento como el protagonista de un cuento de terror, sabiendo que la puerta que estoy a punto de abrir conduce a mi perdición, pero incapaz de resistir el impulso de girar el pomo. La promesa a Javier resuena de nuevo. Usa tu voz, pero mi voz se alimenta de información, de verdad. Sin ella, solo soy un viejo loco contándole cuentos a la oscuridad. Tomo una decisión, la peor probablemente, pero la única que me permitirá seguir mirándome al espejo, si es que algún día vuelvo a ver uno. Hablo a través de la puerta, mi voz apenas un graznido. ¿Quién eres? El silencio es la única respuesta, solo el golpeteo incesante de la lluvia contra el mundo de arriba. Insisto, esta vez activando el pequeño altavoz externo. Identifícate o me veré obligado a considerar tu presencia como una amenaza. Tengo medios para defenderme. Es un farol, por supuesto. Mi única defensa es un tubo de acero y una puerta blindada. La figura se mueve lentamente. Levanta la cabeza. La capucha cae hacia atrás. Es una mujer. O más bien, una muchacha. No tendrá más de 20 años. Su rostro es duro, afilado por el hambre y la desconfianza. Pero sus ojos son viejos, llenos de una furia helada. No dice nada. Simplemente desliza el sobre por debajo de la puerta. Luego, se da la vuelta y camina por el pasillo inundado, desapareciendo en la oscuridad de la que vino. El corazón me martillea en el pecho. Espero varios minutos, escuchando. Nada. Solo la lluvia. Con el pulso tembloroso, recojo el sobre. Está húmedo, pero el sello de cera sigue intacto. El emblema del gobierno, el águila devorando a la serpiente, parece burlarse de mí. Lo abro. Dentro no hay una carta. Hay una tarjeta de memoria y una sola fotografía. La fotografía es de mi hijo, Javier. Está en un lugar que no reconozco.
Un complejo de edificios blancos rodeado de muros altos y alambre de púas. No parece un campo de refugiados, parece una prisión. Lleva un uniforme gris. Su cabeza está rapada, pero está vivo. Dios mío, está vivo. En el reverso de la foto, una sola frase escrita a mano. Él es la cura. Ayúdame a salvarlo. Frecuencia 88.9 FM. Contraseña. Solamente una vez. Un torbellino de emociones me golpea. Alegría, alivio, miedo, confusión. ¿La cura? ¿Javier? ¿Qué significa eso? ¿Y quién es esa muchacha? ¿Cómo consiguió esta foto? Mi mente, entrenada para encontrar patrones, empieza a trabajar a toda velocidad. La contraseña. Solamente una vez. La canción que puse al aire hace apenas unas horas. No es una coincidencia. Ella me estaba escuchando. Sabía quién era. Me estaba poniendo a prueba. Y la frecuencia, 88.9 FM, es una frecuencia de corto alcance, civil, imposible de rastrear a larga distancia. Es una invitación a una comunicación secreta. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba. Mi familia no fue simplemente evacuada, fueron seleccionados. Pero, ¿para qué? La idea de que Javier sea la clave para acabar con este infierno es abrumadora. Un orgullo paternal se mezcla con un terror absoluto. Si él es la cura, entonces es el bien más preciado del mundo, y el más amenazado. Debo ser cauteloso. Esto podría ser una trampa elaborada, una forma de sacarme de mi refugio, de silenciar la única voz independiente que queda en la ciudad. Pero la foto de Javier, ningún gobierno corrupto podría falsificar la mirada de desesperanza en los ojos de mi propio hijo. Conecté un viejo receptor de FM a mi consola. Sintonizo el 88.9. Estática, pura estática. Por supuesto, ella no va a transmitir a la intemperie. Esperará a que yo dé el primer paso, que diga la contraseña al aire, en mi propia frecuencia, para que ella sepa que he aceptado el pacto. Es un riesgo monumental. Si lo hago, quien quiera que esté monitoreando las ondas sabrá que he recibido un mensaje. Sabrá que sé algo. Me convertiré en un objetivo. Pero, ¿no lo soy ya? Un hombre solo, con una radio, es una anomalía, una espina en el costado de quienes quieren controlar la narrativa, controlar la verdad. Y la verdad ahora tiene el rostro de mi hijo. Reflexiono sobre la lealtad. Le juré a mi audiencia que les daría la verdad, sin importar el costo. Ahora, esa verdad se ha vuelto personal. Ya no se trata de boletines anónimos o reportes de extraños. Se trata de mi sangre. ¿Tengo derecho a usar esta plataforma, la confianza de los pocos que me escuchan, para una misión personal? ¿O es que mi misión personal y la salvación de todos se han convertido en una misma cosa? ¿Qué es más importante, el bien común o el amor de un padre? Esta pregunta me ha atormentado en silencio durante meses. Ahora debo responderla. Y mi respuesta será transmitida a todo el Valle de México. Decido hacer algo que nunca he hecho. Hablar de mí. No del locutor, sino del hombre. Del padre. Apago la música de fondo. Dejo solo el sonido de mi voz y la lluvia. Atención, queridos radioescuchas. Aquí Arturo Valencia. Les he hablado de la lluvia, de los muertos, de la traición. Pero hoy debo hablarles de mi hijo, Javier. Creí que lo había perdido. Pero he recibido una señal, una prueba de vida. Una esperanza que creía muerta. Me han pedido que diga unas palabras, una clave, solamente una vez. No sé qué significan, ni a dónde me llevarán, pero si hay una mínima posibilidad de que mi hijo esté vivo y necesite mi ayuda, no puedo quedarme en silencio. Así que aquí va, para quien esté escuchando en la frecuencia correcta, solamente una vez. Amé en la vida, solamente una vez, y nada más. Mi voz se quiebra al cantar las primeras líneas de la canción de Lara. No me importa. Que el mundo escuche a un hombre roto aferrándose a su última esperanza. La respuesta es casi inmediata. La estática en el 88.9 FM cesa. Una voz femenina, la misma de la muchacha supongo, llena el receptor. Es clara y nítida, sin interferencias. Arturo Valencia, te habla Cero. Sabía que entenderías. Tu hijo está en el sector 5. El antiguo complejo farmacéutico de Texcoco. Lo están usando. Su sangre tiene una anomalía genética, una resistencia natural al parásito.
No están buscando una cura para nosotros. Están creando una vacuna para ellos, la élite que se esconde en los búnkeres. Una vez que la tengan, planean purgar todo el continente, liberar una versión del parásito mucho más agresiva y transmitida por el aire. No quedará nadie. Javier es su conejillo de indias, pero también es nuestra única arma. Tenemos un plan para sacarlo, pero necesitamos tu voz. Necesitamos que crees una distracción. Una transmisión que dirija a todos los parias de la ciudad hacia un punto, lejos del sector 5. Tienes más influencia sobre ellos de la que crees. Tu voz, la frecuencia de tu voz, parece atraerlos. La revelación cae sobre mí como una losa de concreto. Mi voz, ¿atrae a los monstruos? He estado actuando como un faro, guiando a la muerte hacia los pocos focos de sobrevivientes que intentaban escucharme. La culpa es un sabor a metal en mi boca. Todas las muertes, todos los refugios caídos. ¿Fui yo el responsable indirecto? ¿Es esa la razón por la que el gobierno nunca intentó callarme? Porque les era útil. Era su perro de caza, su flautista de Amelín macabro, llevando a las ratas y a los niños a su perdición. ¿Cómo no me di cuenta? La muchacha Cero continúa. No es tu culpa. Es una resonancia de baja frecuencia en tu timbre de voz. Involuntaria, pero podemos usarla. Mañana por la noche a las 2 en punto, debes transmitir un mensaje específico. Un audio que te haré llegar. Lo amplificará. Creará una estampida sónica. Todos los infectados en un radio de 20 kilómetros se dirigirán a tu ubicación, a la catedral. Será un suicidio, Valencia, pero le dará a mi equipo la ventana que necesitamos para sacar a tu hijo. Un suicidio. Usar mi propia voz como el cebo definitivo. Atraer a un océano de muertos a mi puerta para salvar a mi hijo, y tal vez al resto de nosotros. Es un sacrificio. El sacrificio final. ¿Acaso no es ese el propósito que tanto busqué? Convertirme en el faro, no de esperanza, sino de distracción. Un último acto de servicio, transmitido en vivo para una audiencia de nadie. Miro la foto de Javier, su mirada. Ya no veo desesperanza, veo una petición, un ruego silencioso de un hijo a su padre. La decisión está tomada. Dime qué tengo que hacer, Cero. Le respondo por la frecuencia privada. Su respuesta es fría, precisa. Me da instrucciones, coordenadas, tiempos. Es un plan audaz, casi imposible, pero la esperanza es una droga poderosa. Mientras Cero habla, un nuevo sonido me alerta. Un pitido intermitente en mi consola principal. Es una alerta de proximidad. Instalé sensores de movimiento en los pasillos de la catedral hace meses. Alguien, o algo, se está moviendo en los niveles superiores. En la nave principal de la iglesia. Pero no es el movimiento lento y arrastrado de un paria. Es rápido, metódico, múltiples contactos. Son pasos coordinados, pasos de soldados. Y entonces lo escucho, débilmente a través de los metros de piedra y tierra sobre mí. El inconfundible sonido de un helicóptero, luchando contra la tormenta. No vinieron a rescatarme. La llamada de Cero, mi respuesta, fue interceptada. Saben que sé la verdad. Ya no soy un peón útil. Soy un cabo suelto. Y han venido a cortarlo. La puerta blindada que me parecía tan segura ahora se siente como la tapa de un ataúd. Jamás imaginé que esas palabras, solamente una vez, me costarían todo lo que amaba y lo poco que me quedaba de vida. El sonido de botas militares corriendo sobre piedra se hace más evidente, mezclado con la estática y la lluvia torrencial. El bloque termina con el sonido de un fuerte golpe metálico contra la puerta del sótano. Locutor. El audio arranca con un sonido metálico, rítmico y pesado. Bang, bang, bang. Es el sonido de alguien intentando derribar la puerta blindada. La voz de Arturo es un susurro urgente, pegado al micrófono, mientras el caos se desata fuera de su cabina. 5:10 de la mañana. El amanecer es una mentira que ya no nos creemos en esta ciudad. La noche es eterna. Están aquí. No son los muertos, no. El golpe es demasiado preciso, demasiado fuerte. Es metal contra metal. Usan un ariete. El gobierno, o lo que queda de él, ha decidido que mi voz ya no es conveniente. ¡Qué ironía! Durante meses, he hablado a un vacío, creyendo que nadie importante me escuchaba. Y ahora,
Resulta que tenía la audiencia más exclusiva y peligrosa de todas. Cero se cayó en cuanto escuchamos el helicóptero. La frecuencia 88.9 FM volvió a ser estática. Me ha dejado solo. ¿O es que su silencio es una prueba de confianza? ¿Espera que sobreviva a esto? Me arrastro por el suelo y desconecto las luces principales. Solo la débil luz de la consola de transmisión ilumina mi rostro. Cada golpe contra la puerta hace vibrar el suelo. Las botellas de agua en mi escritorio tiemblan. ¿Cuánto tiempo aguantará? El viejo padre Miguel me aseguró que era acero reforzado, capaz de resistir una explosión, pero no especificó qué tipo de explosión. ¿Resistirá la furia de un régimen que se siente expuesto? Mis pensamientos corren a 1000 por hora. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? La respuesta es obvia. Mientras yo era el flautista que sin saberlo agrupaba a los muertos, les servía. Pero ahora que sé la verdad sobre el sector 5, sobre mi hijo Javier, sobre la purga, ahora soy un profeta peligroso. Un hombre que puede unir a los vivos en lugar de atraer a los muertos. Pienso en la muchacha, Cero. ¿Quién es ella? ¿Cómo sabe tanto? Claramente, es parte de algo más grande, un movimiento de resistencia que opera en las sombras. Me ha dado una esperanza, sí, pero también me ha arrojado a los lobos. ¿Es una aliada o simplemente me está usando como carnada de una forma más sofisticada? ¿Habrías confiado en ella? ¿En una voz sin rostro que te pide que te sacrifiques por un bien mayor que incluye casualmente a tu propio hijo? La lealtad familiar es un instinto poderoso, quizás el único que nos queda, y ellos lo saben, lo están usando en mi contra. Los golpes cesan, un silencio ominoso desciende sobre mi refugio. Es peor que el ruido. El silencio significa que están pensando, planeando un nuevo enfoque. Escucho voces a través de la puerta distorsionadas por el acero. Un hombre, con voz de mando. La soldadura de plasma. Abran un boquete en la bisagra inferior. No lo quiero muerto. Lo queremos vivo. Él es la llave. ¿La llave? ¿Yo? No tiene sentido. Cero dijo que mi hijo era la clave, la cura. ¿Por qué me querrían vivo a mí? ¿Qué es lo que sé? O lo que creen que sé. A menos que mi voz no solo atraiga a los parias. ¿Qué más puede hacer? El recuerdo de las palabras de Cero vuelve a mí. Una resonancia de baja frecuencia en tu timbre de voz. Quizás atrae algo más. O quizás puede controlarlos. La idea es tan descabellada como todo lo demás en este apocalipsis. Pero en un mundo donde los muertos caminan, ¿qué es imposible? Necesito ganar tiempo. Tiempo para pensar, para contactar a Cero de nuevo, si es que eso es posible. Hago lo único que sé hacer, hablar. Enciendo el transmisor principal. La luz roja de en vivo parpadea. Mi único compañero fiel. Mi voz sale no como un susurro, sino firme, resonante. La voz de Arturo Valencia, el hombre que no se rinde. Son las 5:20 de la mañana. A mis inesperados visitantes en la puerta. Sé que me escuchan. No sé quiénes son, pero sé a quién sirven. Sirven a los cobardes que nos dejaron aquí para morir. Sirven a los arquitectos de esta plaga. Han venido a silenciarme porque la verdad está a punto de salir a la luz. Pero se equivocan si creen que mi voz muere conmigo. Esta transmisión se está grabando. Se está replicando en servidores ocultos. Si algo me pasa, mi último mensaje será liberado. Un mensaje que contiene todo. El sector 5. Los experimentos. El nombre de cada político y general involucrado en este genocidio. ¿Quieren jugar? Juguemos. Es otro farol. No tengo servidores ocultos. No tengo los nombres. Pero ellos no lo saben. El sonido de la soldadura de plasma, un siseo agudo y terrible que había comenzado a cortar el aire, se detiene. Silencio de nuevo. Les he dado algo en qué pensar. Les he ofrecido una negociación implícita. Mi silencio a cambio de mi vida. Pero yo no negocio con monstruos. Ni los que gruñen ni los que visten uniforme. Mientras hablo, mis manos trabajan frenéticamente en la consola. Cero me dijo que el plan era para mañana por la noche. Pero el mañana ya no es una garantía. El plan debe adelantarse. Debo crear la distracción ahora. Ella me dijo que me enviaría un audio. No puedo esperar. Tendré que improvisar. Recuerdo viejos experimentos de radio, de la universidad. Ondas de frecuencia subsónica. Tonos inaudibles para el oído humano.
pero que pueden causar desorientación, miedo, náuseas. Se decía que ciertas frecuencias podían influir en el comportamiento animal. ¿Y qué son los parias, sino animales guiados por el instinto más básico? No tengo el audio de cero, pero tengo un generador de tonos. Tengo mi voz. Puedo intentar mezclar mi narración con una de esas frecuencias prohibidas. Es una locura. Podría no funcionar. Podría freír mi propio equipo, o mi propio cerebro. Pero es la única carta que me queda por jugar. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Continúo mi monólogo al aire, mi voz adquiriendo un tono más filosófico, más profundo, mientras mis dedos ajustan los potenciómetros del generador de tonos. Que ustedes, los soldados que están al otro lado de esta puerta, también fueron traicionados. Les dijeron que servían a una causa noble, que protegían a la nación. ¿Y qué nación queda? Les ordenan cazar a un viejo locutor en un sótano mientras sus propias familias eran abandonadas a la misma suerte que la mía. ¿Creen que hay un lugar para ustedes en el nuevo mundo que sus amos están construyendo? Serán purgados como el resto de nosotros. Son tan desechables como yo. La única diferencia es que yo lo sé. Empiezo a introducir la frecuencia. Un zumbido casi imperceptible, como el de un insecto, subyace a mi voz. 18 hercios. La llamada frecuencia del miedo. La que según las leyendas urbanas hace que la gente vea fantasmas en el rabillo del ojo. Siento una extraña vibración en mi pecho. El aire de la cabina se siente más pesado. Afuera, en las calles de la ciudad muerta, algo debe estar pasando. Me imagino a los parias, sus cabezas girando lentamente, sus ojos lechosos enfocándose en una dirección, hacia la fuente del sonido, hacia mí. Estoy tocando una campana que solo ellos pueden oír. Se escucha un grito fuera de mi puerta. No es de dolor, es de pánico. Uno de los soldados, luego otro. Miren, en el pasillo, vienen de todas partes. Mi corazón da un vuelco. Funciona. Dios mío, funciona. El flautista está tocando su melodía. Los estoy llamando. Los estoy trayendo a casa. El sonido de disparos resuena en el pasillo. Fuego automático. Cortas ráfagas controladas. Son profesionales. Pero, ¿cuántas balas tienen? ¿100? ¿200? Afuera hay miles de hambrientos. Una marea de carne muerta que yo he convocado. ¿Escuchan eso, señores? Digo al micrófono, mi voz mezclada con el zumbido subsónico y el eco de los disparos. Es el sonido de la verdad. Una verdad hambrienta. Una verdad que no pueden matar con balas. Han venido a mi casa. Y ahora, yo he invitado a mis vecinos a la fiesta. No son muy educados, se los advierto. No suelen llamar a la puerta. Escucho los gritos de los soldados, ahora sí de dolor y terror. El sonido inconfundible de la carne siendo desgarrada. El festín ha comenzado. Y yo soy el anfitrión. Un sentimiento de poder oscuro y terrible me recorre. ¿Es esto justicia? ¿Usar a unos monstruos para destruir a otros? ¿O simplemente me he convertido en uno de ellos? Ya no importa. La supervivencia no entiende de matices morales, solo de resultados. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión que borraba la línea entre el bien y el mal? A veces, para salvar lo que amas, debes convertirte en algo que odias. La puerta. El ariete la golpea de nuevo, pero ahora con una desesperación frenética. Ya no intentan entrar para capturarme. Intentan entrar para escapar de lo que está detrás de ellos. La ironía es casi poética. Mi refugio se ha convertido en su única esperanza de salvación. Pero no hay salvación para los condenados. Yo mismo me aseguraré de ello. Subo la ganancia del generador de tonos. La vibración es más intensa. Siento que mis dientes castañetean. La consola parpadea. La sobrecarga es inminente. Debo apagarlo antes de que todo explote. Pero todavía no. Un poco más. Necesito que lleguen todos. Necesito un tsunami de muerte que arrase con todo a su paso y le dé a cero la distracción que necesita. Y entonces, en medio del caos de disparos, gritos y gruñidos, la frecuencia 88.9 FM vuelve a la vida. Es la voz de Cero, pero no está tranquila. Está gritando. Valencia, apágalo. Apaga la frecuencia. No es a ellos a quienes controlas, es a los alfas. Los estás llamando a todos hacia ti. El del hospital, el de Iztapalapa, está en camino. Te va a encontrar. Es una trampa. ¿Los alfas?
el que describió el comandante Mateo, el que observaba, el inteligente. Mi sangre se convierte en hielo. No estaba llamando a la manada, estaba llamando al pastor. He encendido una bengala, no para una jauría de perros, sino para un cazador infinitamente más peligroso. El sonido de los disparos cesa. Los gritos de los soldados se apagan, ahogados en un gorgoteo húmedo. Y luego, un nuevo silencio. Un silencio antinatural, pesado, expectante. Todos los gruñidos de los parias en el pasillo se detienen al unísono, como si hubieran recibido una orden. Y entonces, escucho un nuevo sonido a través de la puerta. No es un gruñido, es un siseo bajo, inteligente, y unos pasos, lentos, deliberados. No son los pies arrastrados de un paria, son los pasos de algo que sabe exactamente a dónde va, y que sabe que estoy aquí. La verdad revelada en ese instante rompió todo lo que yo creía. No soy el flautista, soy el cebo en la trampa más grande de todas, y el verdadero monstruo acaba de llegar a mi puerta. El bloque termina con el sonido de un único y pesado golpe en la puerta de acero. No un golpe de fuerza bruta, sino un golpe deliberado, casi como un llamado. Luego, silencio absoluto. Locutor. El silencio es el protagonista al inicio de este bloque. Un silencio denso, que ni la lluvia ni la estática pueden penetrar del todo. La voz de Arturo es apenas un hilo, temblorosa, la de un hombre que acaba de mirar al abismo y el abismo le ha devuelto la mirada. Las 5:45 de la mañana. El tiempo ha dejado de tener sentido. Cada segundo se estira como una eternidad. El golpe, uno solo, resuena en mi memoria, en mis huesos. No ha habido más. La horda de parias que yo mismo convoqué ha enmudecido. Los soldados que intentaban matarme son ahora un festín silencioso en el pasillo. Y al otro lado de mi puerta de acero, la nada, un vacío expectante. Sé que sigue ahí, lo siento. Es una presencia, una inteligencia fría y paciente que me estudia. Cero lo llamó un alfa, el pastor de los muertos. Y yo, en mi arrogancia, en mi desesperación, lo he traído al umbral de mi santuario. ¿Qué se hace cuando el monstruo no es una bestia sin mente, sino un estratega? ¿Cómo se lucha contra un enemigo que piensa? Todas mis defensas, mi puerta blindada, mi aislamiento, todo fue diseñado para protegerme de una amenaza descerebrada, una amenaza predecible. Pero esto es nuevo. Esto cambia todas las reglas del juego. Y yo estoy atrapado, el rey en jaque en un tablero que ni siquiera sabía que existía. La voz de Cero en la radio me advirtió. Es una trampa. ¿Pero de quién? ¿Del gobierno? ¿O de algo mucho más antiguo y terrible? Me arrastro hacia la mirilla. El miedo es una mano helada que me aprieta la garganta. ¿Qué veré al otro lado? ¿Un rostro de pesadilla? ¿Ojos rojos brillando en la oscuridad como me describió el comandante Mateo? Contengo la respiración y pego el ojo al pequeño cristal. El pasillo está oscuro, apenas iluminado por la luz intermitente de una lámpara de emergencia. Los cuerpos de los soldados están esparcidos por el suelo inundado, rodeados por una docena de parias. Pero los parias no se mueven. Están quietos, de pie, como estatuas de cera. No comen, no gruñen, solo esperan. Y en el centro del pasillo, de espaldas a mi puerta, está él, el alfa. Es alto, mucho más que un hombre normal. Su cuerpo no está descompuesto como el de los otros. Está tenso, lleno de una vitalidad horrible. Viste los restos de un traje militar, de operaciones especiales. No arrastra los pies, se mantiene erguido con una postura casi marcial. Y entonces, lentamente, gira la cabeza. No todo el cuerpo, solo la cabeza, en un ángulo imposible, antinatural, y me mira. A través de la puerta, a través de la mirilla, sabe que estoy ahí. Y en sus ojos no hay vacío, hay inteligencia. Una inteligencia calculadora, maligna. Y en el instante en que nuestras miradas se cruzan, siento una invasión en mi mente. No es un sonido, es una presión, un pensamiento que no es mío. Una sola palabra, resonando en mi cráneo. Llave. Me aparto de la mirilla cayendo hacia atrás con el corazón desbocado. El soldado en la puerta, el que dijo, lo queremos vivo. Él es la llave. No se refería al gobierno,
Se refería a esto, a esta cosa. Ellos no me querían capturar para interrogarme. Me querían entregar. Era una ofrenda. Mi voz, la resonancia, no solo los atrae, les habla, los organiza. Soy, sin saberlo, una especie de nexo de comunicaciones para esta colmena de pesadilla. Y este alfa ha venido a reclamar su radio, a reclamarme a mí. ¿Qué clase de infierno es este? ¿Somos parte de una simbiosis grotesca? Nuestra especie, la que crea, la que habla, destinada a ser el centro neurálgico de la que destruye. Recuerdo los viejos mitos, las leyendas de los nahuales, de los hombres que podían comandar a las bestias, las historias de sacerdotes que con sus cantos podían calmar a los demonios o incitarlos a la guerra. ¿Es mi voz un eco de ese poder antiguo y olvidado? ¿Una herencia genética que acaba de despertar en el fin del mundo? Las implicaciones son aterradoras. Mi propósito, mi don, no era para salvar a la humanidad, sino para dirigir a su reemplazo. Toda mi vida, mi carrera, mi identidad, todo se basa en una mentira biológica. ¿Alguna vez has descubierto que tu mayor talento era en realidad tu peor maldición? Te consume por dentro, te hace dudar de cada elección que has tomado. La voz de Cero regresa al 88.9 FM. Es un susurro, lleno de estática. Parece que está transmitiendo desde un dispositivo móvil, corriendo. Valencia, ¿me escuchas? Tienes que salir de ahí. No es el gobierno. Es algo que ellos desataron pero que ya no controlan. Lo llamamos el patriarca. Es el nodo central de la colmena. Si te captura, podrá usar tu habilidad a voluntad. Podrá dirigir a toda la horda con la precisión de un general. Será el fin, no solo de la ciudad, sino de todo. Sus palabras confirman mi peor miedo. Soy un amplificador andante, un megáfono para el apocalipsis. ¿Salir? ¿Cómo? Susurro de vuelta a mi propio micrófono, esperando que la señal llegue. Hay un ejército de muertos en mi puerta y su general me está esperando. Cero responde, entre jadeos. La catedral fue construida sobre las ruinas del templo mayor de los aztecas. Hay túneles debajo, pasadizos que los sacerdotes usaban para escapar. Busca el altar principal del sótano. Detrás hay una piedra suelta. Es una entrada a las catacumbas. Tienes que moverte ahora. El patriarca no está tratando de entrar por la fuerza porque no quiere dañar a su premio, a ti. Pero no esperará para siempre. Las catacumbas. El padre Miguel me había contado historias sobre ellas. Dijo que estaban selladas desde la Revolución, que eran inestables y peligrosas. Pero ahora, lo inestable y peligroso es mi única vía de escape. Miro alrededor de mi cabina, mi hogar, mi mundo. Este pequeño espacio de 2 por 3 metros ha sido mi universo durante casi un año. Abandonarlo se siente como arrancarme la piel. Este micrófono, esta consola, son extensiones de mi ser. Pero no puedo quedarme. Quedarme es condenar a todos. Comienzo a reunir lo esencial. Una mochila con agua, raciones, baterías, una linterna y la tarjeta de memoria que me dio Cero. La foto de mi hijo. La miro una última vez. Su rostro es mi combustible, la razón por la que debo seguir. Le debo a él no convertirme en el arma que destruirá el mundo. Le debo un futuro. ¿No es eso por lo que luchamos todos los padres? ¿Por darles a nuestros hijos un mundo mejor que el que recibimos? ¡Qué broma tan cruel! Yo solo rezo por darles un mundo. Punto. El altar del sótano es una pequeña capilla improvisada que el padre Miguel usaba para sus oraciones privadas. Está al fondo de la bodega. Voy hacia allí, moviéndome en silencio, con el corazón en la garganta. La puerta blindada sigue en silencio. La presencia del patriarca es una presión constante contra mis sentidos. Siento sus ojos en mi espalda, incluso a través del concreto y el acero. Al llegar al pequeño altar de piedra, empiezo a palpar la pared trasera. Mis dedos, temblorosos, buscan la piedra suelta. La encuentro. Un bloque ligeramente hundido. Meto las uñas en la ranura y tiro. Se mueve. Con un chirrido sordo, la piedra se desliza hacia un lado, revelando una abertura oscura y estrecha. El aire que sale de ella es viciado, antiguo, huele a tierra húmeda y a tiempo olvidado. Justo cuando estoy a punto de entrar, un pensamiento me detiene. Mi transmisión sigue al aire. Si me voy,
¿Quién le contará al mundo lo que está pasando? ¿Quién advertirá a los demás? Pero si me quedo, mi voz se convertirá en el arma del enemigo. Es una paradoja cruel. Para salvar a todos, debo silenciar la única voz que les quedaba. Es la decisión más dura de mi carrera. Apagar el micrófono. Poner fin a la voz de la resistencia. Regreso a la consola. Mis manos se mueven con una solemnidad casi religiosa. Grabo un último mensaje. No uno de advertencia, ni de miedo. Uno de esperanza. Aquí Arturo Valencia. Si estás escuchando esto significa que ya no estoy, pero no significa que la lucha haya terminado. Me he enterado de una verdad terrible. Mi voz, sin saberlo, ha estado sirviendo al enemigo. Los atraía. Por eso, debo guardar silencio. Pero el silencio no es la derrota. Es un cambio de estrategia. Allá afuera hay otros. Héroes sin nombre, como los guardianes del Cerro de la Estrella, como una joven y valiente mujer conocida como Cero. Búsquenlos. Únanse. No confíen en el gobierno. Confíen en ustedes mismos, en su vecino, en su capacidad para reconstruir. La noche es más oscura justo antes del amanecer, y yo les juro que el amanecer llegará. Por Javier, por todos los que hemos perdido. Mantengan viva la llama. Arturo Valencia, fuera del aire. Presiono el botón para detener la grabación y programo que se repita en bucle cada hora. Luego, con un movimiento que me desgarra el alma, apago el transmisor principal. La luz de En Vivo se extingue. Por primera vez en meses, XEQ-AM está en silencio. La cabina se siente inmediatamente más fría, más vacía. He matado a una parte de mí mismo, pero era necesario. Justo en ese momento, un estruendo ensordecedor sacude todo el sótano. La puerta blindada se abomba hacia adentro, como si hubiera sido golpeada por un camión. El patriarca ha perdido la paciencia. Ya no le importa si su premio se daña. Sabe que estoy intentando escapar. Corro hacia la abertura del túnel. Otro golpe, más fuerte. La bisagra superior de la puerta revienta con una lluvia de chispas. No me queda tiempo. Me deslizo por el agujero oscuro, hacia las entrañas de la tierra, justo cuando la puerta de acero cede, y es arrancada de su marco como si fuera de cartón. Lo último que veo antes de que la oscuridad me trague es la silueta del patriarca llenando el umbral, su cabeza girando para mirar directamente hacia mí, sus ojos brillando con una furia roja y primigenia. La cacería ha comenzado. El sonido de metal retorciéndose y un rugido inhumano y gutural resuenan, y luego se cortan abruptamente, mientras el bloque termina, dejando solo el eco y la implicación de la persecución en los túneles oscuros. Locutor. El audio cambia drásticamente. El sonido de fondo ya no es la lluvia, sino el goteo constante de agua en un espacio cerrado y el eco de los propios pasos de Arturo. Su respiración es agitada, la voz es un jadeo contenido, hablando casi para sí mismo, como si estuviera grabando notas de campo en un dispositivo portátil. Fecha, no lo sé. Hora, tampoco. He perdido la noción de todo aquí abajo, en el vientre de la ciudad. El aire es espeso, sabe a polvo y a olvido. La única luz es el haz tembloroso de mi linterna, que recorta figuras extrañas en la oscuridad, raíces de árboles centenarios que han perforado el techo de piedra, extrañas formaciones de salitre que parecen fantasmas en las paredes. Estos túneles no son lo que imaginaba, no son pasadizos rectos, son un laberinto, un sistema de cuevas y corredores construidos por diferentes épocas, partes aztecas, con muros de tezontle y grabados de serpientes que mi luz apenas revela, partes coloniales con arcos de ladrillo y nichos vacíos que alguna vez debieron contener santos o cadáveres. El rugido del patriarca al entrar en mi sótano todavía retumba en mis oídos. Sé que me sigue. No lo escucho, no de la forma normal, pero siento su presencia detrás de mí, como una presión en la nuca, un frío que no tiene que ver con la humedad de las catacumbas. Me está cazando, y este es su territorio. Él, una criatura de la tierra. Yo, un hombre de la superficie, torpe y ruidoso. ¿Qué oportunidad tengo? Cada vez que me detengo a descansar apago la linterna y me hundo en una oscuridad tan absoluta que siento que me disuelvo en ella. En esos momentos de silencio, trato de escuchar,
solo el goteo del agua y el latido de mi propio corazón, tan fuerte que temo que me delate. ¿Qué estoy haciendo? Huyendo como un animal asustado. ¿Es esto lo que queda de Arturo Valencia, la voz de la resistencia? Un eco que se desvanece en túneles olvidados. Me siento un cobarde. Debería haberme quedado, haber luchado. Pero ¿cómo se lucha contra un dios de la colmena? Mi voz era mi única arma, y resultó ser un veneno. Ahora sin ella, ¿qué soy? Solo un hombre viejo, cansado, corriendo en la oscuridad. ¿Habrías tenido el valor de seguir, de adentrarte en lo desconocido sabiendo que te persigue una muerte casi segura? A veces, la simple acción de poner un pie delante del otro es el acto de valentía más grande que existe. Cero me dio instrucciones. «Sigue el flujo del agua», me dijo en un último y breve mensaje de radio antes de que la puerta cediera. «Te llevará a las viejas cisternas del sistema hidráulico colonial. Allí te encontraremos. El problema es que el agua fluye en todas direcciones. Pequeños riachuelos que se forman en el suelo de tierra y desaparecen por grietas en las paredes. He elegido seguir el más caudaloso, rezando porque sea el correcto. El camino desciende constantemente. Debo estar a muchos metros bajo el nivel de la calle. ¿Qué pasa si me equivoco de camino? ¿Qué pasa si este túnel no lleva a ninguna parte? Si es solo una tumba esperando a que la ocupen. El miedo a lo desconocido es casi peor que el miedo al monstruo que me persigue. He encontrado cosas aquí abajo. Restos de campamentos, no recientes. Parecen de hace décadas, quizá de la época de los cristeros. Una lata de sardinas oxidada, una manta podrida, un crucifijo de madera tallado a mano. Personas que, como yo, buscaron refugio en las entrañas de la tierra, escaparon o murieron aquí, olvidados por el mundo de arriba. La soledad es un veneno lento. Empiezo a hablar solo, para escuchar el sonido de una voz humana, aunque sea la mía. Recito poemas que aprendí en la escuela, canto viejas canciones de cuna que le cantaba a Javier. Cualquier cosa para ahuyentar el silencio y la locura que acecha en él. Mi linterna parpadea. Las baterías están fallando. Busco en mi mochila. Tengo un par de repuesto. Mis manos tiemblan tanto que casi se me caen. Cambiarlas en esta oscuridad total es una prueba de fuego. Mientras lo hago, me quedo inmóvil, escuchando. Y es entonces cuando lo oigo. Un sonido, lejano, pero inconfundible. El eco de una piedra al caer, desplazada por un pie. No es mi eco. Viene de atrás, del camino por el que vine. Está más cerca de lo que pensaba. El pánico me invade. Acelero el cambio de baterías. La luz vuelve, más potente. No me quedo a pensar. Corro a ciegas, tropezando con rocas, resbalando en el lodo. El sonido de mi propia respiración es un rugido en mis oídos. El túnel se abre a una caverna más grande. Y aquí, el horror adquiere una nueva dimensión. La caverna está llena de ellos, de parias, pero no como los de arriba. Estos están diferentes, anclados a las paredes y al techo por una especie de tejido orgánico, como un hongo blancuzco que pulsa con una luz tenue y enfermiza. Están dormidos, inactivos, decenas de ellos, cuerpos contorsionados, fusionados con la roca y la extraña biomasa. Es una colmena, un nido. He tropezado con el corazón de su territorio, y en el centro de la caverna hay una estructura que me hiela la sangre, una especie de trono hecho del mismo material fúngico, y en él, sentada, hay una figura, un cuerpo desecado, antiguo, con ropajes de sacerdote, pero de su pecho brota el hongo, conectándolo con toda la red. Este fue el primero, el origen. El paciente cero de esta catástrofe. ¿Qué es este lugar? ¿Un laboratorio gubernamental secreto? No, esto es mucho más antiguo. Esto no fue creado, fue despertado. El parásito, el hongo, no vino del espacio ni de un laboratorio. Siempre estuvo aquí, dormido bajo la ciudad, esperando la lluvia, el catalizador, esperando una voz, un resonador, esperando a alguien como yo. La verdad no es una conspiración humana. Es una pesadilla geológica, biológica. Somos solo una capa más de la historia de este valle, una capa que está a punto de ser compostada por la que viene. ¿Cómo luchas contra algo que es parte del planeta mismo?
Debo pasar por la caverna para seguir el túnel. No hay otro camino. Tengo que moverme entre los cuerpos durmientes, rezando para que mi presencia no los despierte. Camino de puntillas, conteniendo la respiración. El haz de mi linterna se desliza por sus rostros. Algunos son recientes. Todavía se pueden reconocer sus rasgos. Veo al padre Miguel. A algunos de los comerciantes del centro. Gente que conocía. Ahora son parte de la pared. Baterías biológicas para la colmena. La tristeza y la rabia me ahogan, pero las reprimo. El dolor es un lujo que no me puedo permitir ahora. Estoy a mitad de camino cuando mi pie tropieza con algo. Una cantimplora militar, de uno de los soldados que estaban en mi puerta. Entonces lo entiendo. El patriarca no solo me ha estado siguiendo, me ha estado guiando. Me ha conducido deliberadamente a este lugar. No quiere casarme, quiere mostrarme algo, quiere que entienda. El pensamiento es tan aterrador que me paraliza. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué este teatro macabro? Una luz rojiza empieza a pulsar desde el trono en el centro de la caverna. Los cuerpos en las paredes empiezan a moverse, a contraerse. Un gemido bajo y colectivo llena el aire. Los he despertado, o más bien, él los ha despertado. El patriarca aparece en la entrada del túnel por el que llegué. Bloquea la única salida. No corre hacia mí. Camina lentamente, con esa calma marcial. Y en su mano, trae algo. Mi micrófono, el que dejé en la cabina. Lo ha arrancado de la consola y lo ha traído consigo. Lo extiende hacia mí. Una oferta, una invitación. Mi mente se niega a aceptarlo. Es una locura. ¿Quiere que hable? ¿Quiere que use mi don? Aquí, en el corazón de su poder. Sería como conectar un amplificador a una bomba nuclear. Podría despertar a todos los parias de la ciudad, del país entero. Podría ser el catalizador final. Me niego. Doy un paso atrás. El patriarca inclina la cabeza, como si estuviera decepcionado. Y entonces, señala hacia una sección de la pared que no había iluminado. Una parte oculta en la sombra. Apunto mi linterna hacia allí. Y mi mundo se derrumba. No es un paria. No está cubierto por el hongo. Está en una especie de capullo translúcido, dormido. Pero respira. Es mi hijo, Javier. Lo han traído aquí, al nido. Está vivo, pero es un prisionero, un rehén. El patriarca no me estaba ofreciendo un arma. Me estaba ofreciendo un intercambio. La vida de mi hijo por mi voz, por mi lealtad, por mi alma. Es la elección más cruel, la más imposible que un padre podría enfrentar. Salvar a tu único hijo, a costa de condenar al resto del mundo, o sacrificarlo por un bien mayor que ya ni siquiera entiendes. Cada fibra de mi ser grita que lo salve a él, que mande al diablo al mundo. ¿Qué me ha dado el mundo después de todo, sino dolor y traición? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? En ese momento, entendí que no hay héroes ni villanos al final de los tiempos, solo padres, y decisiones que nos romperán para siempre. El bloque termina con el sonido del pulso rítmico de la colmena creciendo en intensidad, mezclado con la respiración temblorosa de Arturo, atrapado en un dilema imposible. Locutor. Arturo ya no habla como un locutor ni como un explorador. Su voz es la de un hombre roto, un padre enfrentado a una elección divina y monstruosa. El sonido de fondo es un zumbido orgánico y pulsante, el latido de la colmena. Javier, mi hijo, su rostro, sereno en ese sueño forzado, es un ancla en la tormenta de mi desesperación. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo lo sacaron del sector 5 y lo trajeron a las entrañas de la Tierra? Las preguntas no importan. Lo único que importa es que está vivo, a unos metros de mí, separado por una pesadilla biológica. El patriarca sigue de pie, inmóvil, con el micrófono extendido. La oferta es clara, no necesita palabras. Su inteligencia es de una naturaleza diferente, más directa, telepática. Siento su propuesta en mi mente. Habla para mí, despierta a mis hermanos, y tu cría vivirá. ¿Qué es el mundo para un padre cuyo hijo está en peligro? Una abstracción, una colección de extraños por los que no siento nada. Mi mundo entero está dentro de ese capullo. Mi pasado, mi presente y mi único futuro posible. La idea de sacrificarlo por una humanidad que me abandonó, que nos usó, me parece obscena. ¿No es la familia el único pacto sagrado que nos queda? ¿No
¿No es la lealtad a nuestra propia sangre la primera y última ley? Me doy cuenta de que estoy a punto de tomar la decisión más egoísta de mi vida, y no me importa. Que el mundo arda. Yo salvaré a mi hijo. Doy un paso hacia el patriarca. Voy a aceptar. Voy a tomar ese micrófono y voy a gritar. Voy a desatar el infierno sobre la tierra si eso significa que Javier respire un día más. ¿Quién podría culparme? ¿Tú, que escuchas esto en la seguridad de tu refugio, o quizás en la paz de un mundo que ya no existe? ¿Me juzgarías por elegir el amor sobre el deber? El deber es una idea. El amor es una fuerza de la naturaleza. Pero mientras camino, el haz de mi linterna se mueve y roza algo en el suelo, cerca del capullo de Javier. Es una mochila pequeña, de lona. La reconozco. Es la mochila que le regalé a Javier en su último cumpleaños, y de ella se ha caído un objeto, un pequeño radiotransmisor de mano, el que Cero usa para comunicarse, y junto a él un trozo de papel doblado. Mi corazón se detiene. Esto no es parte del plan del patriarca. Esto es un mensaje de mi hijo. Con un movimiento rápido, me desvío y corro hacia la mochila. El patriarca emite un siseo de advertencia. Los parias en las paredes se agitan, pero no me detiene. Llego, tomo el papel y el radio. El papel es una hoja de cuaderno. La letra es inconfundible. Es de Javier. Papá, si lees esto, es que el plan de Cero funcionó a medias. Me sacaron del sector 5, pero nos tendieron una emboscada. Cero y su equipo están luchando arriba, creando una distracción para darme tiempo. Este monstruo me trajo aquí. Me quiere usar de cebo para atraparte a ti. Papá, no lo hagas. No aceptes su trato. Descubrí algo en el laboratorio. Mi sangre no es una cura, es un acelerante. La vacuna que estaban creando no era para proteger a la élite, era para transformarlos, para convertirlos en alfas, como él. Quieren controlar la colmena, no destruirla. Si usas tu voz para él, no solo despertarás a los durmientes, los evolucionarás. Crearás un ejército de patriarcas. Papá, tienes que destruirlo todo. Destruye la colmena. Destrúyeme a mí si es necesario. A veces, el amor más grande es saber cuándo dejar ir. Te quiero. Sé el hombre que siempre me enseñaste a ser. Cada palabra es una daga en mi corazón. La traición del gobierno era aún más profunda, más retorcida de lo que imaginaba. No querían salvarse. Querían reinar en el infierno. Y mi hijo, mi valiente hijo, me está pidiendo que lo sacrifique. Me está pidiendo que elija. Y me recuerda la promesa que le hice. La promesa de ser un buen hombre. ¿Qué significa ser un buen hombre al final del mundo? ¿Significa salvar a tu hijo o salvar a todos los demás hijos del mundo? La respuesta que me parecía tan clara hace un minuto, ahora es un caos de dolor y duda. Miro a Javier, dormido, inocente, y luego miro al patriarca, que ha empezado a avanzar hacia mí. Sabe que he leído el mensaje, sabe que la negociación ha cambiado. La oferta se ha convertido en una amenaza. Su movimiento es lento, casi regio. No tiene prisa. Sabe que estoy atrapado. Pero la nota de Javier me ha dado algo que no tenía. Un propósito renovado. Y un plan. Uno terrible. Levanto el radio de mano. Es el de Cero. Pulso el botón de transmisión. Cero, ¿me recibes? Soy Arturo. Estoy en el nido. Con el patriarca. Y con Javier. La estática es terrible. Pero después de unos segundos su voz llega, débil, llena de ruido de batalla. Arturo, estamos cercados en la superficie, cerca del templo mayor. Sabíamos que te llevaría allí. ¿Estás bien? ¿Y Javier? Estamos complicados. Digo, mi voz firme por primera vez en horas. Cero, necesito que me digas qué sabes sobre la estructura de la colmena. Su punto débil. Hay una pausa. Luego, Cero responde. Los sismólogos que teníamos en nuestro grupo creían que el nido principal, bajo la catedral, está conectado a una falla geológica menor y a una bolsa de gas metano que se ha ido formando por la descomposición orgánica de la ciudad. Es increíblemente volátil. Una explosión sónica de la frecuencia correcta podría provocar una reacción en cadena, un derrumbe masivo. Enterraría toda la zona centro, incluyendo el nido. Una explosión sónica. Mi voz, mi don,
Mi maldición, el arma que el patriarca quería que usara para su beneficio, podría ser la misma arma que lo destruya, pero el costo, enterrar la zona centro, enterrar la catedral, enterrar las catacumbas, enterrarme a mí y a Javier, es un plan suicida, un asesinato, el asesinato de mi Javier me lo propio pidió. hijo. Destrúyeme a mí si es necesario. Me dio su permiso, me dio su bendición. ¿Cómo puede un padre soportar este peso? El patriarca está a solo unos metros. Puedo ver los detalles de su rostro. Fue un hombre una vez. Sus facciones están ahí, bajo la piel gris y tensa, pero sus ojos son completamente negros, pozos de una inteligencia alienígena. Levanta una mano y señala el micrófono. Luego a Javier. Última oportunidad. Me río. Una risa seca, amarga, llena de lágrimas. ¿Sabes? Le digo al monstruo, aunque sé que me entiende sin palabras. Toda mi vida busqué una historia, la historia definitiva, la que le daría sentido a todo. Y resulta que soy yo, mi final. Esa es la historia. Levanto el micrófono que él me ofrece. Mis manos no tiemblan, están firmes. Lo miro a los ojos, y luego miro a mi hijo. Grabo su rostro en mi memoria, su sonrisa, sus ojos llenos de vida. Ese es el Javier que recordaré, el que me enseñó el verdadero significado del valor. Vuelvo a hablar por el radio de Cero. Cero, sal de la zona, diles a todos los que puedas que evacúen el perímetro del centro histórico. Tienen 10 minutos. Su voz vuelve, llena de pánico. Arturo, no. Hay otra manera. Podemos sacarlo. No. Digo con una calma que me sorprende a mí mismo. No la hay. A veces, para ganar la guerra, hay que sacrificar al rey y al príncipe. Dile al mundo lo que pasó aquí. Usa tu voz ahora. La mía está a punto de dar su última función. Apago el radio de Cero. No quiero escuchar sus súplicas. No puedo. Me vuelvo hacia el patriarca. Acepto el micrófono. Siento una oleada de poder recorrer mi brazo. El monstruo inclina la cabeza, satisfecho. Cree que ha ganado. Cree que he elegido a mi hijo. Y en cierto modo lo he hecho. He elegido honrar su último deseo. Pongo el micrófono frente a mis labios. Respiro hondo. El aire viciado de la caverna llena mis pulmones por última vez. No voy a gritar. No voy a generar una frecuencia de miedo o de control. Voy a hacer algo diferente. Voy a cantar. Voy a cantar la canción de cuna que le cantaba a Javier cuando era un niño y tenía miedo de la oscuridad. Una melodía simple, pura, llena de amor. Pero voy a imbuirla con toda la potencia de mi extraña habilidad, forzando la resonancia, buscando esa frecuencia destructiva de la que habló Cero. Voy a convertir el amor de un padre en un arma de destrucción masiva. El patriarca se da cuenta de mi engaño demasiado tarde. Sus ojos se abren con furia cuando la primera nota sale de mi garganta. No es una nota de comando, es una nota de pura y vibrante energía sónica. Las paredes de la caverna empiezan a temblar. El hongo en las paredes pulsa con una luz violenta y errática. Los parias durmientes se convulsionan. El suelo se agrieta bajo mis pies. El fin ha comenzado. Y es una canción de cuna, la paradoja más hermosa y terrible. La vida y la muerte, la creación y la destrucción, todo en una sola y última nota que sostengo mientras el mundo se derrumba a mi alrededor. Mi último mensaje no será de noticias ni de advertencias. Será de amor, un amor tan fuerte que hará temblar los cimientos de la tierra. El sonido de la voz de Arturo cantando una suave canción de cuna comienza, pero rápidamente es distorsionado por una resonancia sónica que crece exponencialmente. El sonido de rocas quebrándose, un estruendo profundo y el zumbido de la colmena muriendo se mezclan en un crescendo de caos. El bloque termina en el pico del ruido, cortándose a negro. Locutor. El audio es ahora un collage, fragmentos de transmisiones de radio de todo el mundo, en diferentes idiomas, reportando un evento sísmico masivo y sin precedentes en la Ciudad de México. Luego, la estática. Y de la estática, emerge una nueva voz. Es la voz de Cero, ahora clara, transmitiendo desde un equipo potente. Suena mayor, más cansada, pero con una determinación forjada en el fuego. Cero, leído por el narrador único,
como si fuera una grabación encontrada. A todos los que puedan oírme. Aquí Cero, transmitiendo desde las ruinas de lo que fue el norte de la Ciudad de México. Hace un año, el centro de la ciudad colapsó. Un evento que los sismólogos de la vieja escuela llamaron un terremoto localizado anómalo. Nosotros lo llamamos el Día del Silencio. El día que la voz de Arturo Valencia se apagó y se llevó consigo el corazón de la plaga. No sabemos cómo lo hizo. Solo sabemos que su último acto fue un sacrificio que nos dio una oportunidad. El colapso del nido central causó un efecto en cadena. La conciencia de Colmena se fragmentó. Los parias no desaparecieron, pero volvieron a ser lo que eran al principio. Cascarones sin mente, erráticos, predecibles. Los alfas, los patriarca, los que quedaban, entraron en un estado de letargo. Se retiraron a las profundidades, como si hubieran perdido a su general. La guerra no ha terminado, pero por primera vez en años, es una guerra que podemos ganar. Encontramos su última transmisión, la que dejó en bucle, su mensaje de esperanza, y se convirtió en nuestro manifiesto. La gente empezó a salir de sus escondites. Pequeños grupos de sobrevivientes empezaron a comunicarse, a organizarse. Los guardianes de Iztapalapa, los académicos de la UNAM, comunidades que se habían mantenido aisladas, ahora unidas por la memoria de un hombre al que nunca conocieron, pero cuya voz les dio la fuerza para resistir. Arturo Valencia se convirtió en un símbolo, una leyenda, el fantasma de la radio. Su historia nos enseñó la lección más importante: que la traición puede venir de nuestros líderes, que el horror puede brotar de la tierra bajo nuestros pies, pero que la verdadera fuerza, la que reconstruye mundos, reside en los lazos que creamos, la lealtad a la familia, a la comunidad, y a veces, el sacrificio de un padre por su hijo puede ser también el sacrificio por todos los hijos del mundo. Su acto final no fue de destrucción, fue un acto de creación. Creó un futuro para nosotros. Yo misma he asumido su manto. Ya no soy Cero, la luchadora de las sombras. Ahora soy la nueva voz. Transmito desde una torre que hemos levantado, usando la tecnología que recuperamos de los enclaves del gobierno corrupto que cayeron en el caos tras el Día del Silencio. Continuamos su labor. Informar, conectar, dar esperanza. Contamos las historias de los que luchan, de los que reconstruyen. Honramos a los caídos. Y nunca, nunca olvidamos el nombre de Javier Valencia, el joven cuya valentía inspiró el acto que nos salvó. Y se ha encontrado un diario en las ruinas de la catedral, escrito por Arturo en sus últimos meses. En sus páginas no solo relata los eventos, sino que reflexiona sobre la naturaleza humana, sobre el propósito. Quiero leerles un fragmento de su última entrada, escrita, creemos, horas antes del final. El narrador cambia ligeramente el tono, adoptando la voz cansada y sabia de Arturo, como si leyera la carta. Arturo, leído. Me he preguntado durante mucho tiempo cuál era el propósito de mi vida. ¿Era ser un locutor famoso? ¿Un pilar de la verdad? ¿Un buen padre? Ahora entiendo que el propósito no es un destino final, sino el camino que recorremos. Es la suma de nuestras decisiones, especialmente las que tomamos cuando todo parece perdido. Napoleón Hill escribió que, dentro de toda adversidad, se encuentra la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Mi adversidad fue el fin del mundo. La semilla, la oportunidad de tomar una decisión final que no se basara en el miedo, sino en el amor incondicional, un amor que resuena más allá del sonido y del silencio. Si alguien lee esto, que sepa que no morí en la oscuridad. Morí en la única luz que de verdad importa, la que llevamos dentro, la que pasamos a nuestros hijos, la que, con suerte, iluminará el nuevo amanecer. La voz de Cero regresa, suave, emocionada. Cero, leído. Su luz nos ilumina, Arturo. Y el amanecer está llegando. Para todos los que escuchan, donde sea que estén, no están solos. La resistencia vive, la humanidad vive. Sigan luchando. Mantengan viva la llama. Esta es la red de Radio Resistencia, fuera del aire. Silencio. Un silencio largo, pacífico. Luego el sonido suave del viento.
el canto de un pájaro, sonidos de un mundo que empieza a sanar. Finalmente, la voz original del narrador protagonista, Arturo, regresa no desde la tumba, sino desde un lugar de reflexión, como si hablara a la audiencia directamente, más allá de la historia. Locutor: Arturo. He imaginado este final 1000 veces. Un final de sacrificio y redención. La historia de un hombre que usó su voz para salvar al mundo. Pero la vida, incluso al final, es más extraña que la ficción. Porque en el último segundo, cuando la caverna se derrumbaba, cuando sostenía esa nota de amor y destrucción, algo sucedió. El capullo de Javier se rompió, y él no despertó asustado. Sus ojos se abrieron, y brillaban, no con la luz roja del patriarca, sino con una luz dorada, pura, y cuando el techo cayó sobre nosotros, él extendió una mano, y una cúpula de esa misma luz nos protegió de las rocas. Su sangre no era un acelerante, era la antítesis, la cura verdadera, no para el parásito, sino para la mutación que creaba a los alfas. El gobierno mintió sobre su mentira. Javier no es un arma, es un ancla para la humanidad. El patriarca no quería controlarlo, quería destruirlo, porque la presencia de Javier lo debilitaba, amenazaba su control sobre la colmena. Sobrevivimos, enterrados bajo toneladas de roca, pero vivos. Javier, con sus nuevas y extrañas habilidades, nos abrió un camino hacia la superficie. Emergimos semanas después a un mundo cambiado, un mundo que creía que estábamos muertos, un mundo que empezaba a reconstruirse gracias a nuestro supuesto sacrificio, y decidimos permanecer muertos. El mundo no necesitaba a Arturo Valencia, el hombre, necesitaba la leyenda, el símbolo. Un mártir da más esperanza que un sobreviviente, así que ahora vivimos en las sombras. Javier está aprendiendo a controlar su don, a sanar la tierra, a purificar el agua, a ayudar a la gente de forma anónima. Y yo volví a lo que mejor sé hacer. Volví a la radio, pero no a una gran estación. Transmito desde un pequeño equipo portátil, moviéndome de un lugar a otro. Un nómada de las ondas de radio. No me identifico, no digo mi nombre, solo cuento historias. Historias de valor, de gente que reconstruye, de héroes anónimos. Quizá me hayas escuchado alguna vez, una voz familiar en la estática, contándote un cuento para dormir en el nuevo mundo. Porque al final, esa es la lección. No se trata de grandes sacrificios ni de finales explosivos. Se trata de seguir adelante, de levantarse un día más, de plantar una semilla, de contar una historia, de pasar la llama. La justicia no es un acto de venganza, es el lento y paciente trabajo de reconstruir. La resiliencia no es aguantar el golpe, es levantarse después. Y la lealtad es la promesa silenciosa que nos hacemos de nunca dejar que la esperanza muera. Mi voz ya no atrae a los monstruos. Ahora, espero, atrae a los soñadores, a los constructores, a los que, como yo, miran al horizonte y a pesar de toda la oscuridad que hemos vivido, se atreven a esperar el amanecer. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.